Bendiciones a todos. Bienvenidos a todo el pueblo del Eterno. ¿Sí? Yahweh les bendiga grandemente a toda la casa de Israel. Y no hace falta decirlo, pero sí lo voy a decir de todas maneras. Cuando decimos casa de Israel hablamos de todos nosotros, los que somos parte de la Nueva Jerusalén, los que somos y nos decimos pueblo de Dios. Entiéndase que no somos salvos por pertenecer a una religión, somos salvos por pertenecer a un pueblo. Y no obedecemos su mandamiento y su Torá para buscar esa salvación, sino que le obedecemos por amor a aquel que nos salvó, por aquel que vino a entregar su vida, por aquel que siendo Dios, siendo una deidad, siendo el Hijo del Creador de todas las cosas, se hizo hombre, vino a la tierra, sufrió, padeció pruebas, padeció luchas, fue molido a golpes, fue latigado, fue apedrado, fue escupido, fue insultado, fue calumniado, o sea, le han engañado con su nombre y han dicho que él echaba fuera a los demonios y traía liberación al pueblo, a quien creía en él y a quien veía esos milagros y esas señales que lo acompañaban. Han dicho que él expulsaba a través de Belcebú. Han dicho tantas cosas, ¿no?, sobre nuestro Mesías, nuestro Yahshua HaMashiach. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros que estamos hoy caminando la tierra, hoy estamos viviendo una vida donde hay dificultades, donde hay pruebas, donde tenemos señalamientos, donde se burlan, donde nos dicen toda clase de mentiras. Pero nosotros vamos a encontrar justamente en lo que vamos a leer hoy, justamente algo súper conocido, ¿sí? Los que solemos frecuentar la escritura, los que leemos y nos interiorizamos en la palabra y escudriñamos lo que dice la palabra y no nos dejamos engañar por nadie, por ningún hombre, ni por ningún sistema, ¿sí? Los que leemos entendemos lo que la escritura dice, pero ese entendimiento no llega por nuestra voluntad, no llega por un mérito nuestro. Acá no hay gloria de hombres, ninguna, en lo más mínimo. Todo lo que nosotros recibimos, lo que entendemos y lo que es posible que llegue es a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como dice el título, ¿sí?, que quedó de la vez pasada, el título ese, pero de igual manera tiene validez porque vamos a estar hablando de lo que Él hace a través de su Espíritu Santo en nosotros, de lo que produce, lo que provoca, cómo permite que podamos nosotros discernir de lo bueno y lo malo, de lo santo y de lo impuro, ¿sí?, de aquello que es desagradable y repugnante para el Eterno, ¿sí?, y de aquello que es santo y que es algo que resulta agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Vamos entonces a leer, antes vamos a orar. Sí, Padre Santo, te damos las gracias por este espacio, este momento que te vamos a dedicar a ti. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo sea ministrando y llevando adelante esta palabra, que seas tú hablando y no nosotros. Nosotros nada tenemos que ver con esto que tú vas a hablar, no queremos interferir de ninguna manera, sino solamente ser el medio, la herramienta y ese vaso de barro y ese único objetivo que nosotros tenemos aquí es poner nuestra voz para poder llevar adelante la palabra. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo sea trayendo discernimiento de esto que vamos a hablar, dándonos esa enseñanza, haciéndonos entender esos misterios que hay en tu palabra, esa revelación que viene a través de tus parábolas. Te damos las gracias a Yahshua HaMashiach porque así llega ese conocimiento a nuestras vidas. Te pedimos que, como dice Jeremías 33:3, que podamos obtener esas enseñanzas, esas cosas ocultas que nosotros no entendemos, no conocemos, que muchas veces hablamos y no sabemos, pero que tú seas, Espíritu Santo, trayendo claridad sobre este mensaje, sobre las palabras que tú vas a hablar y lo que va a venir en este mensaje, en este momento, en esta hora que te vamos a dedicar, en estos minutos que te vamos a entregar a este estudio, a escudriñar tu escritura. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Padre amado. Amén, amén y amén. Entonces, vamos a empezar, ¿sí?, con esto que vamos a hablar, capítulo 5, libro de Mateo, súper conocido, no es ninguna novedad, esto lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado de muchas maneras posibles, de muchas formas diferentes, hasta inclusive con muchos significados diferentes lo hemos escuchado, ¿sí? Unos dicen una cosa, otros otra. A veces la palabra es entendida o comprendida muchas veces desde una perspectiva emocional. No todos tienen el valor de reconocer eso, yo sí lo tengo, el valor de reconocerlo, ¿sí?
porque de esa manera, reconociendo que yo fui una persona que hablaba emocionalmente, de esa manera me humillo delante del Eterno, delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos humillamos delante de Dios? Dice la palabra que el Eterno, que Dios toma de lo vil y menospreciado del mundo, toma a esas personas, ¿sí? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, reconocemos nuestros errores, reconocemos que no somos nada sin Él, reconocemos que estuvimos mal, no somos soberbios, orgullosos, altaneros, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos eso, la bendición llega. Eso es lo que marca la diferencia. Así que de la misma manera te lo digo, reconoce tu pecado delante del Eterno, reconócelo delante de tu Padre, porque nosotros podemos engañar a muchos, ¿sí? Yo puedo hablar acá muy bonito y puedo hacer, ¿sí?, muchas expresiones con mi cara y mover mis manos y muchas cosas muy lindas como hoy se ve de tanto, ¿no?, en las redes sociales. Pero, ¿qué hay en ese corazón? ¿Qué es lo que hay ahí realmente? No sabemos. Solo el Eterno sabe y conoce nuestro corazón. La palabra dice que el corazón es lo más engañoso. ¿Quién lo va a conocer? ¿Quién lo conocerá? Solamente Yahweh, solamente Dios conoce nuestro corazón y las intenciones que hay en él. Así que vamos a empezar entonces con el capítulo 5, ¿no? Que vemos las bienaventuranzas, lo que nosotros, esto lo hablamos, pero es algo breve. ¿Sí? Y para empezar, ¿sí?, vamos a ir directamente al versículo 3 que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Es ese que justamente se humilla, que justamente reconoce que nada puede hacer sin la presencia del Eterno en sus vidas, sin la presencia del Padre Celestial que llega a nosotros a través de Yeshua HaMashiach, a través de Jesús, el Señor que hemos conocido como Jesús, para todo el que es nuevo y no sabe, ¿sí? Yeshua HaMashiach es el nombre original, ¿sí?, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, que Él nació en Israel, en la tierra de Israel, ¿sí? Él nació específicamente en Belén, pertenece a la tribu de Judá, es un judío, ¿sí? Y eso no puede cambiar porque eso es así. Entonces, tenemos que reconocer y aceptar a Yeshua, a nuestro Señor, a quien nosotros decimos, a nuestro Adón. Adón, me gusta más la palabra Adón porque tiene otro significado, ¿sí?, que significa amo, ¿sí?, nuestro dueño, que es nuestro Mesías, nuestro Salvador, quien vino, pagó el precio y trajo salvación, siendo que nada merecemos nosotros, que ni siquiera estamos dentro de eso a lo que Él vino, que es a salvar a Israel, pero por causa de ese rechazo nosotros entramos en esa salvación. Y fuimos nosotros esas ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua va encontrando y encontró. Ya ha encontrado a muchos, pero va a seguir encontrando hasta el final de los tiempos. Así que dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Es bien importante que nosotros entendamos que tenemos una heredad por tener ese carácter. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que tengamos ese carácter humilde, que podamos decir: sí, yo en esto me equivoqué y ahora entendí acá mi error y le pido perdón al Padre por mi error. Y hoy en día el pueblo está muy ensoberbecido, muy soberbio. Hoy en día el pueblo está, no, esta es la única verdad y a mí no me vengas a hablar de cosas raras, no me vengas a decir que el Señor tiene otro nombre, porque no, lo rechazo y eso viene del día, no. Eso es lo peligroso de hablar sin conocimiento bíblico, lo peligroso de no tener discernimiento de espíritu para nuestras palabras, lo peligroso de manejarnos en la carne. ¿Sí? Hoy en día el que rechaza el conocimiento del Padre, como dice mil veces lo hemos dicho, Oseas 4:6, que dice todo el que rechaza el conocimiento de la verdad, de la escritura, todo el que rechaza el conocimiento que está en la escritura, no de que se le ocurre a fulano o a mengano, que está en la escritura. Dice que el Padre mismo dice en sus palabras que lo rechazará a ese hombre del sacerdocio y también se olvidará de sus hijos, es decir, la siguiente generación que viene en camino, que ya esa generación está sobre la tierra, es decir, ese sacerdote de hogar, ese padre tiene hijos ya. Entonces sí, estamos hablando de 2 generaciones rechazadas. Es peligroso esto, ¿sí? Es peligroso entender
la escritura de una manera emocional o una manera religiosa. Es muy peligroso esto. Entonces vemos que dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6, porque serán saciados. Hablamos de esas personas que quieren llevar la verdad hacia adelante, esas personas que ven el engaño, ven cómo ciegos están guiando a otros ciegos y los lleva al pozo. Y estoy hablando de la palabra, no estoy diciendo otra cosa, sino las mismas palabras de nuestro Señor, de nuestro Maestro, nuestro Mesías, Yahshua. Ven cómo todos caen al mismo hoyo y nada hacen, nada dicen. Y no se levantan a hablar justicia, a hablar verdad, pero con la palabra. Siempre con la palabra. Obviamente que todo el que hable la verdad, y cuando digo verdad, cuando digo hablar la verdad, me estoy refiriendo al que hable fundamentado con la escritura, que hable con fundamento bíblico, no con sus palabras, porque muchos pueden discutir y generar debates como hoy muy común es. Y esos son debates humanísticos, de filosofía barata, o vamos a decirlo de esa manera, porque comparando la escritura, que es nuestra base, nuestro fundamento, que es la roca que nosotros tenemos, que es Yeshua, ¿sí? Nuestro fundamento debe ser la escritura, ¿sí? Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que estar fundamentados por la escritura, para responder, para vivir, para dialogar, para enseñar, para exhortar, para redarguir, para estar predicando a tiempo y fuera de tiempo, como enseñaba el apóstol Pablo en sus cartas, como le enseñaba a Timoteo. Así que lo vemos nosotros ahí, eso, ¿no? Hablamos de la justicia, hambre y sed de justicia. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión, dice la palabra. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Los que no tienen ningún mal contra otro, pero sin embargo son muy atacados, muy rechazados, muy maldecidos, muy señalados y muy juzgados. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Hoy los que no generan contienda, los que no buscan generar debate y división en cuanto a la religiosidad, ¿sí? Hoy sabemos que hoy hay más de, bueno, nosotros alguna vez lo hemos comentado, pero hay más de 44.000 divisiones diferentes de iglesias o denominaciones, ¿sí? Pero si Yahshua viene a buscar un pueblo, y ese pueblo es Israel, porque él viene por un pueblo, ¿sí? La escritura dice que él viene a buscar a su pueblo, esa manada pequeña, como hemos enseñado tantas veces y está escrito en la Biblia, ¿sí? Entonces, si nos dividimos nosotros en denominaciones, nos dividimos nosotros en religiones, hay un gran problema. Ahí es donde está esa división. Pero nosotros venimos a traer a esas ovejas perdidas de la casa de Israel de nuevo al rebaño, de nuevo al redil. Y de eso se trata. No todas las ovejas van a volver, porque muchas forman parte de una religiosidad, pero muchas otras son celosas en cuanto a la verdad de la escritura y van a aceptar hacer teshuvá. Teshuvá es una expresión hebrea que significa retornar a casa, volver a casa. Y es a nuestro origen, a la senda antigua, como la palabra dice, buscar la senda antigua, ¿sí? Y seguirla, es el buen camino, ese es el camino, ¿sí? Como todo comenzó, como Yahshua nos enseñó. Recordemos que Yahshua no vino a enseñar el Nuevo Testamento, él vino a enseñar el Tanaj, lo que nosotros conocimos como el Antiguo Testamento. Sigamos adelante. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ahora nosotros vamos a seguir en adelante. Ese versículo conlleva una explicación mucho más compleja. No la vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo. Queremos enfocarnos específicamente en el mensaje que queremos dar. Sigamos adelante. Se entiende lo que acabamos de leer, ¿sí? Estamos hablando de esa persecución que hasta el día de hoy la vemos, ese señalamiento. ¿Por qué? Por tener una conducta apropiada.
obviamente que es importante que nosotros podamos entender que pueblo de Dios que no tenga persecución, claramente no es pueblo de Dios. Entendamos eso. Si nosotros, como cristianos, no somos señalados, nos llevamos bien con todo el mundo, con cuanta persona se nos cruce, tenemos una relación excepcional, no hay ningún tipo de burla, ni nada por el estilo, ahí nos estaremos dando cuenta que no somos del pueblo de Dios, que estamos en el mundo. ¿Sí? Recuerden que lo que estamos leyendo ahora son señales. Yeshua decía que estas señales los seguirán, dice la palabra. Siempre vamos a ver en la escritura que las señales acompañan al pueblo del Eterno. Hay señales que son las que nos acompañan cuando somos verdaderos. Recordemos que la parábola del trigo y la cizaña hace esa diferenciación de qué es verdadero y lo que es falso. ¿Sí? Las señales, y una de las tantas señales que acompañan a los que realmente son del pueblo de Dios, ¿sí? Es los insultos, las persecuciones, cuando se levanten contra nuestra, con mentiras, con señalamientos, con brujería, con hechicería, con persecución real. No la persecución necesariamente debe ser física. La persecución, cuando hablamos de persecución, nos referimos a todo tipo de ataque que llega a nosotros, por sobre todas las cosas espiritual. Ataques que tienen que ver con los principados, potestades, gobernadores de maldad que habitan en las regiones celestes, a las cuales Pablo señala y nos enseña que nuestra lucha no es contra personas, sino contra ellos mismos. No es contra sangre ni carne, sino contra esos espíritus, contra eso que habita en el mundo espiritual, en algo que nosotros no podemos ver, pero que está ahí. Todo el tiempo hay una batalla que se libra en los aires. Hay una batalla que se libra todo el tiempo y constantemente está pasando eso. Esa batalla se libra para que nosotros tengamos sanidad, tengamos bendición, para que no caigamos en ruina, para que no caigamos en muerte, en enfermedad. ¿Sí? Sigamos adelante. La sal y la luz. Siguiente, esta parte del capítulo 5 nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Sí? Esta parábola nos habla, ¿sí? Esta enseñanza de que no perdamos nosotros la esencia, ¿sí? De lo que nosotros somos, de cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar en la oración, en la guerra espiritual, en la intercesión, en el ayuno, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de responder, nuestra forma de hablar, en nuestra amistad o enemistad con el mundo. Eso marca la diferencia, ¿sí? Si nosotros no, o sea, no podemos, la sal no puede perder el sabor, no puede perder, ¿sí?, su esencia. Una sal que no es salada no sirve de nada. Es un poco más de tierra que hay en el suelo, que hay en el mundo. Nada más. Entonces, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los... Bueno, esto es lo que estábamos leyendo antes, ¿no? Y entonces vemos que dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Por eso, sí, se me perdió recién el versículo, por eso me fui para otro lado. Por eso decía recién, es como la tierra, ¿sí? La gente, ¿qué pasa? Si somos una sal insípida, la gente, ¿qué pasa? Nos pisotea, nos desecha. Ustedes son la luz del mundo, dice la palabra. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. ¿Sí? O sea, no podemos estar en oscuridad, no podemos estar ahí aislados de todo y escondidos. Y a ver, mejor no decir esto. No debe haber, ¿sí? No podemos mezclarnos nosotros con el mundo, ¿sí? Entonces, por eso dice la siguiente, dice que por el contrario, ¿sí?, una lámpara se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Sí? O sea, nosotros, cuando la escritura nos dice que si queremos, si tenemos fe, ¿sí?, dice que tú y tu casa serán salvos, dice la palabra. ¿Sí? Vamos a ir específicamente a ese pasaje, porque vemos que el mismo fundamento de la escritura, como siempre lo hemos hecho, no es ninguna novedad. ¿Sí?
como siempre lo hicimos, eso no es nada nuevo. ¿Sí? Y la palabra nos dice, ¿sí? En Hechos 16:31, cree en el Señor, ¿sí? Así como dice la versión esta, que es la Reina Valera, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero muchas veces el pueblo cristiano lee este pasaje y se queda ahí. Dice, cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos, y decimos amén y ahí lo dejamos. Se terminó ahí. Pero ¿qué significa creer? ¿Qué significa tener fe? Significa obedecer. Nadie que dice tener fe y no obedece, no es real eso, ¿sí? Recuerden que la fe bíblica no es lo mismo que la fe emocional, la que nosotros decimos, yo tengo fe que voy a ganar el loto, yo tengo fe que voy a ganar el Mega Millions, tengo fe que voy a salir sorteado y tengo fe que me van a dar esa promoción en el trabajo. Esa no es la fe bíblica. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Tenemos que... El pueblo de Dios verdadero sabe lo que es la fe, según la Biblia, ¿sí? Y no estamos hablando de una definición de un versículo y ya. No estamos hablando de que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque hay que ver el contexto bíblico. Sí, eso es bíblico lo que acabo de decir. Eso está en la Biblia, es un versículo. Pero hay que entender el concepto general de la fe, va para otro tema. Tiene que ver con obediencia. Y ahí seguimos. ¿Sí? Y entonces vemos que la Escritura nos dice que hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Dice la palabra que nosotros fuimos creados, ¿sí? Los que son salvos, ¿sí? Dice que, a ver, vamos a hablarlo desde la Biblia. Siempre desde la Escritura. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creación suya, ¿sí? Fuimos creados en Yeshua HaMashiach, o sea, y fuimos salvos. ¿Pero para qué fuimos salvos? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Alguno me va a decir, y darle un dinero a alguien que está en la calle, darle un poco de comida, ayudar a levantar a alguien en la calle, predicar la palabra. Sí, es muy bonito eso y realmente es algo muy valorable. El Padre sí se goza cuando ve ese corazón. Pero no estamos hablando del corazón, de las emociones y de las obras de los hombres, porque esas son obras de hombre. Nosotros no vamos a ser justificados por hacer obras de hombres que están alejados de la Escritura. Nosotros vamos a ser justificados, ¿sí? Para salvación, ¿sí? Aunque estamos hablando y bien sabemos que la salvación es por gracia, pero nosotros, digamos, demostramos que somos hijos de Dios, ¿sí? Y que somos hechura de Yeshua HaMashiach cuando cumplimos y caminamos y andamos en esas buenas obras que son la Torá, que son las instrucciones que Dios puso para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso marcaría la diferencia del pueblo de Dios y de cuál es y de cuál no es. Sigamos adelante. Entonces vemos nosotros, aquí entramos en la parte de la Escritura que nos habla Yeshua HaMashiach justamente de esto, porque no es casualidad que el Espíritu Santo está hablando. Él trae palabra, yo no tengo absolutamente nada anotado, no funciono así, no funciona. Esto es el Espíritu Santo, yo no soy nadie. Sigamos adelante, y justamente Yeshua, ¿sí? Nos hablaba en el pasaje anterior, como decía, el Espíritu Santo puso Efesios 2:10, ¿sí? Y acá vemos cómo el Padre nos dice que en el versículo 17 nos habla nuestro Señor, dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿A qué darle cumplimiento? A esas buenas obras que leíamos recién en Efesios 2:10. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá. La ley, la Torá, la ley de Dios. ¿Sí? Y esto lo estamos leyendo de Mateo, no es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y dice, todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y que enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe
será considerado grande en el reino de los cielos. Dice. Ahora, nosotros vemos que la escritura dice, acá la escritura no nos está diciendo no vas a ser salvo porque no estás cumpliendo la ley de Dios. No dice eso. Nosotros no estamos diciendo eso. Este medio, ¿sí? Ni lo que está hablando este servidor dijo, no son esas las palabras que estamos diciendo, ¿sí? Porque me ha pasado muchas veces que a las personas les gusta cambiar el pensamiento y las palabras que salen de este siervo para decir otra cosa. La palabra no dice en ningún lado, lo que estamos leyendo, no dice en ningún lado que nosotros, si no cumplimos con la ley de Dios, no somos salvos. Dice que seremos menores en el reino de los cielos, seremos más pequeños en el reino de los cielos. Está hablando que hay salvación, pero que no va a haber un galardón mayor al que nosotros podemos imaginar, ¿sí? No seremos galardonados de gran manera. Y también dice que lo mismo le pasará a ese que enseña a los demás a que no guarden los mandamientos, o más bien la Torá, las instrucciones, ¿sí? Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. El que practique y enseñe la justicia, que es lo que enseñaba Yahshua. Yahshua enseñaba eso al pueblo, primeramente a sus discípulos, que luego serían apóstoles, y en cada momento que él tenía para predicar, para hablar, ¿sí? Para hablar las parábolas, para hablar la escritura, la Torá, y luego realizar milagros, ¿sí? Sanidades, señales, prodigios. Cada momento que el Señor tenía, Yahshua, lo usaba para enseñar estas cosas, no otra cosa. Él enseñaba estas cosas, la Torá, ¿sí? Porque les digo a ustedes, y fíjense, esta parte es fundamental, esto nadie lo lee, esto no lo leen en las iglesias, porque será, esto presten mucha atención porque esto es muy importante. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y la de los maestros de ley. Y entonces acá nos estamos encontrando con que si somos religiosos, es decir, nos rigimos por las leyes de los hombres, ya lo está diciendo la palabra, y nosotros hacemos como los fariseos y como los maestros de ley, que ellos juzgaban según leyes que ellos mismos habían creado, no según la Torá. Ellos sí ponían leyes y mandamientos sumamente estrictos que estaban totalmente alejados de la escritura, que eran una creación de ellos mismos. Ellos hacían según su voluntad las cosas, no según lo que estaba en la escritura. Por eso justamente Yahshua, nuestro Señor Jesús, no era el súper amigo de los fariseos y de los escribas y de los maestros de ley. Por eso era que encontramos nosotros en la historia bíblica, o sea, en la escritura, encontramos que hay una confrontación constantemente de nuestro Señor juzgando con la palabra, ¿sí? Hablando justicia contra los fariseos. Ahora, nosotros vemos hoy en día los diferentes sistemas religiosos que el mundo ha creado. Nosotros vemos escrito eso en la palabra. El motivo principal, ¿sí? Lo que estábamos hablando, de por qué Yahshua, por qué nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, tenía una confrontación constante, ¿sí? En referencia a lo que hacían los fariseos. Los fariseos que hacían, eran religiosos, señalaban a los demás que no cumplían con su religiosidad, con su sistema religioso. Los fariseos señalaban a quienes no pensaban como ellos, ¿sí? A quienes no seguían las leyes de los mandamientos de hombres, esas leyes que ellos son más de 6.000, ¿sí? Ellos señalaban a los discípulos y al mismo Yahshua cuando estaban en Shabbat, estaban en día sábado, día de reposo, estaban comiendo espigas en el campo, o estaban predicando, estaban enseñando, estaban haciendo lo que fueron llamados a hacer. Los fariseos salían y los juzgaban. Los fariseos salían
y rechazaban todo lo que no tenga que ver con un sistema. ¿Sí? El fariseo rechaza total y completamente a todo el que está fuera de un sistema. Entonces, con este principio, ¿sí? Que nosotros entendemos ahora, quizás muchos lo entendía ya de antes, de quiénes son los fariseos, los escribas, los maestros de ley, los religiosos de ese tiempo. Con este principio nosotros podemos identificar contra qué estamos batallando, ¿sí? A veces vamos a un lugar y resultamos ser una amenaza para un sistema religioso que busca muchas veces lucrarse con las personas, con las necesidades, que muchas veces busca su recompensa, que hay intereses detrás de ese sistema. Y todo, por supuesto que todo sistema conlleva intereses. Por eso fue creado justamente ese sistema. Y Yeshua luchaba contra eso. Pero también Yeshua nos enseña que para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, tenemos que nuestra justicia, es decir, nuestro caminar como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debe ser mayor que el de los fariseos. O sea, si nosotros estamos defendiendo un sistema, si nosotros somos parte de la religiosidad, esa religiosidad que te señala si no dices todo tal y cual como lo dijo el pastor o como lo dijo, ¿sí? Si nosotros somos parte de eso, la palabra lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. La palabra nos dice, y lo voy a poner en pantalla porque por ahí puede que haya personas que no me crean, porque justamente simplemente no han leído este pasaje, nada más. Sí, no estoy diciendo que... Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la que la de los escribas y los fariseos, no entraréis, dice, no entraréis, y vamos a ponerlo un poquito más, no entraréis al reino de los cielos, dice la palabra. No entraréis al reino de los cielos. Sinceramente, dudo mucho encontrar predicaciones o enseñanzas o mensajes de pastores y de cualquiera que enseñe la escritura. Si no encontramos ningún mensaje de este tipo en ese predicador, en ese siervo, tengamos cuidado. ¿Sí? La palabra dice que nosotros tomemos lo bueno, que desechemos lo malo. Tomemos lo bueno de la escritura, porque acá estamos hablando de escritura. ¿Sí? Acá están las palabras que estamos hablando, es lo que está escrito. Es lo que Yeshua HaMashiach, a quien nosotros decimos que amamos a Jesús. Nosotros decimos, yo amo a Jesús. Jesús es mi Señor, mi Salvador. Yo lo amo y doy mi vida por Él. Y decimos muchas cosas, ¿no? Decimos muchas cosas. Llenamos de palabras. Pero a la hora de obedecer, a la hora de confrontar a aquellos que están hablando mentiras y que están desviando al pueblo al infierno, a la perdición, que los están desviando a un pozo, ¿qué pasa ahí en ese momento? ¿Seguimos amando al Señor o lo amamos? Y a veces sí, pero acá no estoy de acuerdo, no. No. A mí no me hablen de judío porque yo amo a Jesús y a mí no me vengan con los judíos. Ay, amigo, resulta que Jesús, a quien tú dices que amas, es de la tribu de Judá. Qué temita, ¿no? Qué problema. Entonces, ahí están las cosas que nosotros, o sea, si bíblicamente no podemos fundamentar nuestra fe, estamos perdidos, hermano. Yo le digo, o sea, es un tiempo muy peligroso, la palabra se tiene que cumplir, la palabra dice que la salvación es para muy pocos, que Dios tenga misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de cómo tratamos a los demás.
Vamos a hacer el mensaje del prójimo para que se entienda. Vamos a hacerlo ahora. ¿Sí? Entendamos que vamos a pasar por muchas cosas que nos van a poner a prueba. Muchas cosas nos van a poner a prueba. Y dentro de esas cosas vamos a tener que tener conocimiento bíblico para poder saber qué hacer. La palabra es la guía más perfecta que nosotros tenemos. Así que dejemos de creer en hombres, dejemos de creer en personas, de seguir ciegamente a quien nosotros decimos que son nuestros padres espirituales. Nosotros tenemos un solo Padre. Basta de esa doctrina del Padre espiritual. Basta de ese engaño. No digas Padre a nadie en la tierra. La palabra lo dice. No digáis a nadie Padre sobre la tierra, porque vuestro Padre es uno solo y está en los cielos. ¿Qué pasó con ese versículo? ¿Nos olvidamos? Ah, no, que ya no lo oí. Me olvidé de ese versículo. Si lo amamos a Yeshua, vamos a demostrar nuestra fe, y cuando decimos fe hablamos de confiar en Él, porque la fe es firmeza, es estar firme más no importa lo que pase, sin importar lo que pase a nuestro alrededor o quien venga a hablarnos, a atacarnos, a señalarnos, a juzgarnos, a hablar de nosotros, y no importa eso no importa. Abogado tenemos para con el Padre, nuestro Yeshua HaMashiach, el justo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Él está para defendernos. La palabra dice en Ezequiel 25, capítulo 25, mía es la venganza, dice Yahweh. Él es quien toma acción, quien toma venganza, nosotros no tenemos que hacer nada. Estad quietos, dice la palabra. No hagan nada. Sigan agradándome, sigan buscándome, sigan haciendo esas buenas obras desde las cuales ustedes fueron creados. Son hechura de Yeshua HaMashiach, dice hechura de Yeshua HaMashiach. Fuimos creados para hacer esas buenas obras, las cuales fueron predispuestas, establecidas desde antes de la creación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, reciban este mensaje con el Espíritu Santo, que tengan el discernimiento necesario. No se ofendan, ¿sí? No se ofendan porque la palabra está hablando. O sea, más bien, le doy gracia al Eterno si se ofenden, ¿sí? Y no estoy buscando generar contienda, porque acá el fin es que si te ofendiste por este mensaje, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en vos. Está trayendo esa verdad. Y hay una lucha ahora mismo interna entre las tinieblas y la luz, que está buscando llegar a tu mente y luego a tu corazón, para que entiendas cuál es la verdad. Y la única verdad es la palabra escrita. No hay otra. Lo que yo acabo de hablar no es judaísmo. Lo que yo acabo de hablar, no es cábala. No es judío. No es judío. Acabo de hablar con una versión de la escritura que cualquiera tiene en su casa. Es la nueva versión internacional. Biblia que todo el mundo tiene en su casa. Está muy de moda esa Biblia. Se puso muy de moda. Realmente es una escritura que yo la tenía guardada. No la estaba leyendo hace mucho. Pero me parece que es la más clara, la más sencilla de entender, la que tiene las palabras más simples. Pablo decía, yo hablo lengua más que todos ustedes, pero ¿de qué me sirve a mí hablar en otras lenguas, lenguaje extraño, cuando en realidad puedo hablarle en 2 o 3 palabras claras que ustedes me puedan entender? Pablo decía eso. Y lo mismo digo, ¿por qué a veces complicamos tanto las cosas, no? Si bien nosotros tenemos el deber, yo lo digo como pastor porque ese es mi llamado, y lo voy a decir, ¿sí? Ya antes yo decía, que me daba miedo solamente, hasta de mencionar que muchas veces me han dicho que yo tengo ese llamado y ha sido confirmado de las 1000 maneras. Hasta me daba miedo mencionar eso, porque pensaba que era un pecado. ¿Sí? No, a ver, es una manera de decirlo. No estoy diciendo que literalmente, porque estamos simplemente por una cuestión de humillación que yo tenía, no lo quería mencionar. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay muchas cosas que han cambiado en mi vida como para que sea posible que esto suceda, que eso sea una realidad y el cumplimiento de ese llamamiento, de esa asignación que recibí, sea posible. Tiene que haber cambios, tiene que haber cosas que realmente peguen un giro y cambien
casi a un 100% las cosas. Así que hoy, para eso estamos, para instruir. El pastor guía a las ovejas, las instruye, les enseña. El pastor está guiando a la oveja porque la oveja, si no va y come una lata, una botella, come basura, come cualquier... El pastor, ¿qué hace? Le lleva a buenas sendas. ¿Sí? Dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Junto a lugares de reposo, ¿sí? Me pastoreará, ¿sí? Confortará mi alma. Vamos a ver. ¿Sí? Famoso Salmo 23. Famosísimo. ¿Sí? Salmo de David. Que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo lo voy a decir como lo conozco, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiará, pues, sí, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, sí, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué miedo voy a tener si el pastor está conmigo? Si mi pastor, que es Yahshua, está conmigo, ¿qué miedo voy a tener? ¿Por qué voy a estar en desesperación? ¿Por qué voy a estar, ay, qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Ahora, ay, ¿qué estará pensando fulano, mengano? ¿Qué me importa lo que fulano, mengano esté pensando? Hermano, yo no tengo tiempo que perder. No puedo estar, realmente el tiempo, sí, es valioso, es lo único que no regresa. No podemos estar perdiendo el tiempo nosotros. Y menos contaminándonos con relaciones a mitad de personas que nos puedan llevar a la perdición, que nos está llevando a adoptar esos comportamientos, esas costumbres, esas cosas que son del mundo, que muchas veces nos contaminamos y nos guiamos y empezamos a hablar de esa manera, empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sí? El pastor unge la cabeza de la oveja con aceite. ¿Para qué? Para que no haya chance de que las moscas y los insectos se posen ahí y la lastimen. ¿Sí? Porque la oveja es muy común que se lastime su cabeza por estar cerca de los alambres, de los cercos de protección, ¿sí? O de choques que puedan tener entre ellas. Las ovejas son muy inocentes, muy ingenuas. No son animales que son totalmente... vamos a decirlo de una manera, a ver, que son súper inteligentes y que saben perfectamente lo que está bien y está mal. Son animales que son muy mansos, ¿sí? Y que pueden ser guiados fácilmente al abismo, a un pozo, a su destrucción. Pero para eso está el pastor, para guiarlas por sendas de justicia, para darles buenos pastos, ¿sí? Junto a aguas de reposo, buena agua, buen alimento, ¿sí? Unge la cabeza nuestra con aceite. Guarda, nos protege. No permite que nada venga a nosotros a destruirnos, a matarnos. ¿Sí? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, como dice esta versión, de Jehová moraré por largos días. Y eso es lo que hace el pastor. Así que, si este mensaje ofende, este mensaje te produce molestia, hay muchos que se están saliendo ahora. A mí no me interesa eso, ¿sí? Yo lo digo sinceramente. Para mí es más importante la salvación de ustedes y la verdad. Porque ustedes están recibiendo la verdad. Yo acá no estoy por fama. Este canal no es para fama. Ay, quiero millones de suscriptores. ¿Sí? No estamos para eso. Obviamente que sea la voluntad del Eterno. Pero para mí es mejor que 10 realmente sean salvos y hayan comprendido la verdad de la Escritura, a tener 100.000, 500.000 que solamente estén engañados y estén escuchando, como dice la palabra en Timoteo, en 2 de Timoteo, que estén escuchando solamente lo que sus oídos quieran oír, lo que tengan comezón de oír. Mentiras, engaños, cuestiones emocionales, y no confrontarlos con su pecado, no confrontarlos con la verdad. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo y yo no me voy a equiparar y a poner al mismo nivel que los fariseos, los maestros de ley. Yo no me voy a poner al mismo nivel que un pastor que le dice a su rebaño que tiene que estar en esa iglesia toda su vida porque si no, no tiene salvación, porque si no, no va a ser salvo. Que tiene que traer su diezmo obligatoriamente
Y si no lo trae, viene la ira de Dios sobre su casa y se va al infierno. ¿Sí? Tristemente hay casos que son así y son reales las cosas que estoy diciendo. El engaño está más fuerte que nunca. Ya viene de hace unos años, pero en este tiempo se va a aumentar, se va a potenciar el engaño sobre la gente, sobre las personas, sobre el pueblo de Dios. Pero los verdaderos van a saber cuándo están siendo engañados y cuándo no. ¿Sí? Yahweh te bendiga grandemente. Espero que hayas disfrutado este mensaje, esta palabra, que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para recibir esto que estás escuchando. No me creas a mí, no tenés por qué creerme a mí, ni a ningún pastor que te venga, a ningún hombre. No estamos hablando de pastores, porque, o sea, estamos hablando del ser humano, ¿sí? Nosotros debemos creerle a la palabra, no al ser humano, ¿sí? Así que Yahweh les bendiga y que sea un mensaje que choque con tu espíritu y puedas discernir que esto viene del Eterno, ¿sí? Bendiciones a todos, que tengan una hermosa fin de semana. Bendiciones.